Genética. Es la ciencia que estudia las leyes de la transmisión de los caracteres hereditarios de los organismos. La ciencia de la genética fue fundada hacia 1870 por Mendel. Mendel descubrió las leyes empíricas de la herencia biológica a partir del descubrimiento de las mutaciones. La base del estudio de la genética es el gen o unidad de información para un carácter de un ser vivo contenida en los cromosomas de las células. A continuación veremos el documental completo. Células sexuales. Un huevo rodeado de esperma. El momento de la fertilización. Las células sexuales son un punto crucial de la genética, el campo que investiga la herencia y en última instancia las propias unidades que controlan la vida, los genes. Pero, ¿qué hace que las células sexuales sean diferentes de las otras? La respuesta se encuentra en los cromosomas, los cuerpos que contienen los genes ubicados en el núcleo celular. Todas las células nucleadas contienen cromosomas, 4 en cada célula de este gusano redondo, 16 en cada célula de esta planta, 46 diminutos cromosomas en las células humanas, números pares, porque en cada célula hay 2 conjuntos iguales de cromosomas. Las células sexuales constituyen la excepción. Estas células especiales de reproducción tienen un conjunto, un solo conjunto. A través de la fertilización, el individuo nuevo inicia la vida con pares de cromosomas. Estas parejas de cromosomas, un conjunto de cada progenitor, es un acontecimiento relativamente reciente en la escala de tiempo biológica. Las primeras formas de vida eran semejantes a bacterias, organismos con cromosomas únicos impares. Estas células primitivas no contienen núcleos y sin embargo siguen siendo la forma única de vida a lo largo de más de 2000 millones de años. Pero luego, en el registro fósil de hace aproximadamente 1000 millones de años, empezaron a aparecer realizaciones más avanzadas, células con núcleos capaces de reproducción sexual. Si observamos a sus descendientes modernos bajo el microscopio, se tiene el sentimiento de regresar en el tiempo hasta el origen de nuestra vida sexual. Estas células energéticas, los animalitos saltarines descritos por primera vez por Leeuwenhoek hace más de 300 años, se reproducen asexualmente. Se han propagado durante miles de generaciones, copiando sencillamente sus programas genéticos y dividiéndose. La descendencia son clones genéticos, copias idénticas. Luego, generalmente de forma inesperada, 2 células establecen contacto. Durante unos minutos se sienten juntas en unión sexual. Durante este apareamiento primitivo hay un flujo de material genético entre las células. Cuando el intercambio se ha completado, se separan y siguen reproduciéndose asexualmente como antes, mediante división celular. Si estos organismos unicelulares no necesitan el apareamiento para la reproducción, ¿qué hace exactamente el sexo? Esta cuestión, la importancia del sexo en el desarrollo de la vida sobre la Tierra, ocupa el centro mismo de la biología teórica. Y algunas de las respuestas provienen de un organismo que recibe mucha atención por parte de los genéticos, la mosca común de la fruta. Cada cultivo contiene una población de moscas seleccionadas por un rasgo especial. Estas tienen alas largas, un modelo común en poblaciones naturales de moscas de fruta. Esta población tiene alas cortas. Y esta no tiene alas. Estos rasgos o mutaciones aparecen en poblaciones naturales, pero también se pueden reproducir sometiendo las moscas a la radiación y otros agentes causantes de mutaciones. Los genéticos
han aislado cientos de variaciones y poblaciones puras cultivadas de moscas mutantes para utilizarlas en el estudio de modelos de herencia. Así, gracias a los cromosomas excepcionalmente grandes encontrados en las larvas de la mosca de la fruta, pueden correlacionar cadenas de estos cromosomas gigantes con genes específicos. Una de las técnicas para estudiar la herencia de la mosca de la fruta consiste en eterizar las moscas. El someterlas durante unos minutos permite al investigador separarlas por sexos y establecer cruces experimentales. Por ejemplo, si las hembras de alas cortas se cruzan con machos de una raza pura de moscas de alas largas, ¿cómo serán las alas de los descendientes? No es fácil observar la vida amorosa de las moscas de la fruta, pero al día siguiente se encuentran huevos fértiles. Algunos de ellos se han convertido realmente en larvas. Una semana después, las larvas se han convertido en ninfas y las moscas adultas se desarrollan dentro de sus cápsulas ninfales. Unos días más y están listas para salir, pero ¿con qué tipo de alas? ¿Largas? ¿Cortas? ¿Intermedias? ¿Y qué genes de alas llevarán? Recuerden que en los organismos sexuales los cromosomas se dan en pares, y he aquí los genes que gobiernan la longitud de las alas. Estas moscas puras de alas largas tienen genes de largo en ambos cromosomas. Las moscas de alas cortas tienen genes de corto. En los machos de alas largas, cada esperma tendrá un cromosoma que lleva un programa genético de alas largas. Cada hembra producirá huevos que llevan genes de alas cortas. Cada descendiente recibe un cromosoma que lleva un gene para largo y otro para corto. Serán combinaciones genéticas diferentes a las de sus padres. Pero ¿qué clase de alas saldrá de conjuntos opuestos de instrucciones genéticas? Cuando salen los adultos y se despliegan sus alas, todos tienen alas largas, exactamente igual que sus progenitores. No hay moscas de alas cortas ni ninguna con alas intermedias. En cierto modo, durante el desarrollo, los genes de alas largas dominaron a los de las cortas. ¿Qué pasa en la segunda generación? 2 semanas después del apareamiento, salen las nuevas moscas y aproximadamente una cuarta parte de los descendientes tienen alas cortas. Apareció un rasgo que estuvo oculto durante una generación. Este tipo de variación oculta no está limitada al laboratorio. En la naturaleza, los rasgos ocultos surgen siempre en los organismos sexuales. El albinismo, la falta de pigmento de color, es un ejemplo muy visible de esta variación oculta. Pocos albinos llegan a ranas maduras capaces de aparearse, pero el rasgo persiste en muchas poblaciones de ranas. Nuestras moscas de la primera generación, que llevan ambos genes de alas, el dominante y el recesivo, muestran la razón. Cuando sus cromosomas por pares se parcelan para hacer 6 células, la mitad lleva genes de largo y la otra mitad genes de corto. Al rellenar la tabla con todas las fertilizaciones posibles, se producen 3 tipos de moscas genéticamente diferentes. Pero ¿cómo serán? Como el largo es dominante, la proporción esperada es de 3 largos por 1 corto. 3:1, casi la proporción entre alas largas y cortas vista en nuestros grupos de moscas de segunda generación. Y 2 de cada 3 de estas moscas de alas largas llevan un programa genético oculto para alas cortas. Las variaciones de alas no son más que un tipo de característica variable en las moscas de fruta. Hay variación en tamaño, coloración, procesos internos y hasta en el comportamiento. Y la variación permite adaptaciones a nuevos medios. En la biología no hay concepto más básico que este, y funciona en todas las poblaciones, desde los protozoos hasta los humanos. El estudio reciente de un gene humano muestra la importancia de la variación. El estudio implica a un gene que codifica una parte de una proteína que todos nosotros fabricamos. Hemoglobina, la proteína roja que lleva oxígeno en las células sanguíneas. Es asombroso considerar que cada célula sanguínea roja que pasa por un capilar contiene 300 millones de moléculas de hemoglobina, cada una de ellas fabricada de perfecto acuerdo
con las instrucciones genéticas escritas en el ADN, las moléculas de información de que están hechas los genes. Lo que llamó primero el interés de los genéticos fue que no toda la hemoglobina humana es la misma. Una forma variante se encuentra en ciertas poblaciones de África. Los bioquímicos han mostrado que la hemoglobina, como otras proteínas, se compone de una secuencia de aminoácidos, unos 150 en cada una de las 4 cadenas. La secuencia de aminoácidos y la estructura tridimensional de la hemoglobina se ha averiguado con todo detalle. La forma variante de hemoglobina difiere al sustituir un aminoácido, valina, por ácido glutámico. Esta sustitución es el resultado de una mutación en el código ADN de la hemoglobina. ¿Pero puede afectar a la actuación de esta proteína vital un cambio tan pequeño, un aminoácido entre cientos? Heredar el gene variante de un padre y un gene normal de hemoglobina de otro produce células sanguíneas que funcionan normalmente, a menos que carezcan seriamente de oxígeno. Con una concentración baja de oxígeno, las células se colapsan, como las 3 de cerca del centro, que adoptan una forma oblonga o de hoz. Sin embargo, si el gene de célula oblonga se hereda de ambos padres, el problema es mucho más serio. Las células sanguíneas se curvan, obstruyendo los capilares y bajando más los niveles de oxígeno. Tan solo la atención médica inmediata puede salvar a una persona afectada por este tipo de células en hoz. Lo que parece extraño es que en algunas regiones de África hasta el 40% de la gente lleve el gene de la célula en hoz. ¿Por qué no se ha eliminado, o al menos se ha mantenido en una frecuencia baja por selección natural? Una clave para este rompecabezas la proporcionaron los mapas de la distribución de células en hoz. Es más corriente en una región de África denominada el cinturón de la malaria. Luego vino otro descubrimiento casi increíble. Los niños portadores de genes de célula de hoz tenían una probabilidad mayor de sobrevivir a la malaria que los que heredan genes normales de ambos padres. La malaria la causa un parásito microscópico que invade las células rojas de la sangre. La hemoglobina de célula en hoz protege contra estos parásitos de un modo muy interesante. Primero, la célula invadida por el parásito desarrolla pequeñas protuberancias en su superficie. Estas actúan como frenos, haciendo que la célula infectada pase más despacio por los capilares. Al perder más oxígeno que las células no infectadas, se curva y esto mata o impide a su vez el parásito. La historia de la hemoglobina une muchos elementos de la genética moderna. Podemos imaginar cómo pueden derivarse nuevos genes de los ya existentes mediante mutaciones en el código ADN. Asimismo, cómo la selección ajusta la composición genética de una población, manteniéndola a tono con su medio ambiente. La investigación de la célula en hoz y otras como ella supuso una revolución en la genética. En esta nueva biología, los genes se aíslan y su ADN se analiza con una variedad cada vez mayor de técnicas. Centrándonos en el ADN, los genéticos han alcanzado un objetivo increíble: la síntesis de nuevos genes. La mayor parte de esta investigación está encaminada a entender cómo trabajan los genes, a indagar empíricamente la naturaleza de la vida. Pero los genéticos aprenden también a utilizar los genes para hacer productos, proceso denominado ingeniería genética. Empalmar genes fabricados en microbios es uno de los primeros pasos de un programa de ingeniería genética. Los microbios son huéspedes complacientes que producen miles de millones de copias idénticas, y cada diminuto organismo arranca el producto programado por el nuevo gene. Los microbios producen ya productos médicos útiles: insulina para combatir la diabetes, interferón contra los virus y el cáncer, y otros prometedores productos de la ingeniería biológica. Pero los investigadores están elaborando también técnicas para puentear a los microbios, por ejemplo, para introducir directamente sus genes fabricados en las plantas. Imagínense plantas diseñadas para producir más alimento, mejor nutrición, más resistencia a las enfermedades. Estos son los objetivos a largo plazo de los ingenieros genéticos. Los genéticos han avanzado mucho. Sus esfuerzos por entender la herencia nos proporcionan una imagen exacta de cómo opera la vida.
De este trabajo se ha derivado la ingeniería genética, pero aquí ni siquiera los ingenieros genéticos pueden predecir a dónde llevará su investigación. Lo cierto es que tenemos una comprensión nueva, rápidamente creciente, de los genes, esas longitudes infinitamente variables de ADN que controlan las actividades de las células y determinan así la naturaleza de la vida misma. Descubrió las leyes empíricas de la herencia biológica a partir del descubrimiento de las mutaciones. La base del estudio de la genética es el gen o unidad de información para un carácter de un ser vivo contenida en los cromosomas de las células. A continuación veremos el documental completo. Sean diferentes de las otras. La respuesta se encuentra en los cromosomas, los cuerpos que contienen los genes ubicados en el núcleo celular. Todas las células nucleadas contienen cromosomas. 4 en cada célula de este gusano redondo. 16 en cada célula de esta planta. 46 diminutos cromosomas en las células humanas, números pares. Genética. Es la ciencia que estudia las leyes de la transmisión de los caracteres hereditarios de los organismos. La ciencia de la genética fue fundada hacia 1870 por Mendel. Mendel descubrió Células sexuales. Un huevo rodeado de esperma. El momento de la fertilización. Las células sexuales son un punto crucial de la genética, el campo que investiga la herencia y en última instancia las propias unidades que controlan la vida, los genes. Pero, ¿qué hace que las células sexuales, porque en cada célula hay 2 conjuntos iguales de cromosomas? Las células sexuales constituyen la excepción. Estas células especiales de reproducción tienen un conjunto, un solo conjunto. A través de la fertilización, el individuo nuevo inicia la vida con pares de cromosomas. Estas parejas de cromosomas, un conjunto de cada